experiencia en el campo notarial. Por lo que a nombre de la Universidad Enrique de León y de la Licenciatura en Derecho, les invito a que sigan conectados al streaming de Facebook, recordándoles que pueden dejar todas sus preguntas o inquietudes en el apartado de comentarios de nuestra transmisión. El día de hoy nos acompaña de casa de la universidad el doctor José Antonio Rubalcaba Ramírez. Asimismo, tengo el honor y el privilegio de presentar a nuestro distinguido invitado el día de hoy, que es el maestro Javier Lozano Casillas, a quien le agradecemos ampliamente que pueda compartir con nosotros un poco de su tiempo y de su vasta experiencia profesional, de quien me permitiré compartir una muy breve reseña curricular de su andamiaje profesional. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con maestría en Derecho Civil y Financiero por la propia Universidad de Guadalajara. Asimismo, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Enrique de León. Ha tomado diversos seminarios en temas como servicios fiduciarios, derecho familiar, aspirantes al ejercicio notario, entre muchos otros. Ahí sí me disculpo de antemano, maestro Lozano Casillas, porque tuve que recortar muchísimo, su currículum era bastante amplio. Asimismo fue notario suplente de la Notaría Público número 58 de 1995 al año 2008. Actualmente es notario público titular de la Notaría número 108 con sede en Guadalajara, Jalisco, desde el año 2008 a la fecha. Es también coordinador de la maestría en Derecho Notarial para el Colegio de Notarios de Jalisco, en unión con la Universidad de Guadalajara. Y con el tema, decálogo de la actividad del notario en las nuevas tecnologías, cedo la voz al maestro Javier Lozano Casillas. Muchas gracias, maestro Fernando. Pues yo agradezco a la universidad nuevamente que me inviten a esta plática. Nada más quiero hacer un acotamiento. No soy contador público, por eso me metí a Derecho, porque le tengo pavor a los números. Soy notario público, ¿verdad? Y sobre todo, sí, no te preocupes, ya me cambiaron y ojalá y fuera contador público, que ahora se ocupa tanto, ¿verdad? Con estas nuevas disposiciones fiscales. Bueno, les comentaba, los notarios, creo que en Jalisco vamos un paso adelante. Ya tuvieron la plática tanto de la maestra Leticia Margarita como del doctor Juan José Cerratos sobre las tecnologías. La maestra Leticia, si no mal me informaron, habló sobre el identificador biométrico, que es Jalisco fue el primero de todos los notarios de la República en aplicarlo, para que vean que sí, Jalisco va avanzando en estas nuevas tecnologías. Además, Jalisco fue el primer estado de la República desde el 2002, en donde en su ley del notariado ya se prevé un protocolo electrónico. Con esto quiero decirles que Jalisco va a la vanguardia y no a la retaguardia en cuanto a la modernidad de las tecnologías. Entonces, como decía el maestro Fernando, vamos a hablar el día de hoy del decálogo del notario con las nuevas tecnologías en la actuación notarial. Primero, estos avances de la tecnología, de la comunicación, han provocado una migración del intercambio humano. O sea, antes teníamos ese acceso personal, que teníamos el contacto con las personas. Ahora hablamos a una máquina, a una cámara, no los vemos a ustedes y así vamos a tener que llegar. Hay una notaria que allá por el año 97, 98, una notaria de Canadá que hacía un promedio de 150 escrituras al mes y nada más eran 2 personas, porque todo lo hacían vía remota. Estamos hablando ya hace 20 años, más de 20 años, así de retrasados estamos en cuanto a esas tecnologías nosotros, ¿verdad? La declaración de la pandemia por parte de la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, trajo como consecuencia que los medios tecnológicos en algunos casos colapsaran porque no se dieron abasto los sistemas tecnológicos que teníamos en ese momento, pues para poder abastecer a las actividades laborales, profesionales, comerciales, educativas y sociales. Todos tenemos alguna red, TikTok, Telegram, WhatsApp, cualquier cosa y nos sirve para comunicarnos. Entonces, la actividad notarial, afortunadamente, en ese momento, todavía no éramos totalmente tecnológicos. Seguimos sin ser totalmente tecnológicos. Tenemos mucha tecnología porque aproximadamente en finales de los 80s empezamos a usar computadoras los notarios. Aquí en Jalisco el primer notario en usar una computadora para hacer sus escrituras fue Jorge Robles Farías, notario 12 de Guadalajara. Y a partir de él, los demás notarios empezamos a utilizarlos.
En el estudio del impacto de la tecnología en el ejercicio de la función, comenzó a desarrollarse hace muchísimos años, muchos años, cuando empezó a crearse la World Wide, perdón, en mi inglés es bastante malito, que es el WWW, para el notariado mexicano. Empezamos a tener, por ejemplo, que dábamos ya nuestros avisos no en papel, dábamos nuestros avisos al SAT vía electrónica y muchas cosas lo hacemos ya electrónico, ya no en papel, no directamente. El documento notarial digital presenta desafíos que pueden ser superados por los notarios para garantizar un servicio notarial dentro de los principios del sistema latino. Nosotros, el sistema latino, como lo dice, toda Latinoamérica, Italia y España, Francia también, lo tienen, y algunos otros países del área europea, lo que antes era el este de Europa. ¿Por qué? Porque proviene de los latinos, y el anglosajón es totalmente diferente. Nosotros todo lo tenemos que documentar y tenemos que tener alguien que nos certifique esa actuación. En cambio, los anglosajones van con un abogado, firman y es todo. No necesitan hacer nada. Pero ahora, ¿qué va a suceder con los notarios? Los actos notariales de forma remota, pues debemos de garantizar la protección de los datos personales, así como de la identidad de los requirientes o usuarios de nuestro servicio. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar, yo tengo que hacer una escritura y por la pandemia no puedo salir de mi oficina o de mi casa porque tengo más de 60 años y vamos a pensar en el inicio. Entonces no puedo estar directamente en la notaría. Y la ley señala que debe de ser, el servicio notarial debe de ser personal, que debe ser atendido por el notario. Entonces, podemos hacerlo ya, todavía no podemos hacerlo vía electrónica. Espero que poco a poco se vaya reformando la ley por todos los medios con sus asegúnes, ¿verdad? Y esta vía electrónica debemos respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nos pueden hackear y tomar los datos que tenemos. Acaba de pasar el caso en Estados Unidos que hackearon una petrolera y por eso no mandaban petróleo a México y no energía eléctrica, y no podíamos tener energía eléctrica o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, este entorno digital para la sociedad en general, que debemos de cuidar, sobre todo a los adultos mayores, a los niños y niñas y adolescentes, para evitar que ellos puedan llegar a tener algún daño con los actos notariales. Vamos a pensar, un testamento. Y aquí voy a irme con un diputado tonto, perdón por lo de diputado, pero ya dije tonto. Hay un diputado que no conoce la ley porque él dijo, es que los notarios ahora pueden hacer un testamento público abierto vía remota. Inmediatamente le dijimos al diputado, a ver, nosotros debemos de estar completamente seguros que el testador no tiene ninguna influencia. Pero si el testador está en la cámara, yo no sé que atrás de la cámara, si no hay alguien que le está diciendo cómo hacer el testamento, o le está apuntando con una pistola para que diga que sí vende, o etcétera. Entonces debemos de tener mucho cuidado de eso. Y este diputado presentó esta iniciativa en el Congreso para decir que en virtud de la pandemia, como no podían salir las personas, pues era conveniente que se hiciera el testamento vía remota. Y los que sí estudian, como todos ustedes que están aquí, saben que existe un testamento específicamente para este acto, que se llama testamento privado. Y el testamento privado dice que cuando hay una situación como esta, que la persona no puede ir con un notario, que haya un sitio o para que no los dejen salir, o que por cualquier cosa no pueda ir, él podría elaborar un testamento privado con ciertas características que dicen la ley. Entonces no necesitamos hacer el testamento como ellos dicen, con la cuestión que este testamento privado tendrá validez siempre y cuando esta persona llegue a fallecer dentro de las circunstancias que dio a luz ese testamento privado. Si yo puedo ir con el notario, entonces ya no va a funcionar ese testamento y tendré que hacer el testamento con el notario. Otra de las cosas, lo que sí las herramientas tecnológicas
nunca, nunca de los nunca va a poder sustituir la responsabilidad notarial, sino que deben complementar el control de la legalidad y la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque yo no le puedo echar la culpa a mi computadora que se equivocó mi computadora, no, fue el notario. Y si yo cometí, o alguno de mis empleados cometió un error, el culpable es el notario, no fue el empleado, fue el notario, ni la computadora, ¿verdad? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, en la seguridad tecnológica de todo lo que elaboramos nosotros. Esta tecnología que está a servicio del notario, debemos de crear, y ahí es en donde empiezan los problemas. No hay una tecnología que sea 100% segura. Los hackers, ustedes que están más jóvenes que yo, saben que un hacker bien hecho puede hacer mucho daño y se pueden meter donde quieran. Sino que lo diga Julian Assange, ¿verdad? Que se metió y mediante una distribución de redes podía mandar mensajes de lo que estaba haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el notario en el cumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su función notarial deberá de identificar plenamente al requirente, a quien solicita sus servicios, calificar su habilidad, discernimiento y controlar la ausencia de vicios del consentimiento y legitimar su accionar. Aquí yo les preguntaría, vamos a pensar que uno de ustedes está ahorita aquí conmigo y platica, bueno, no uno de ustedes, porque voy a decir una majadería. Una persona la tengo aquí enfrente de mi computadora y estoy platicando con esta persona, yo la veo muy normal, totalmente tranquila, pero después me doy cuenta que la persona no estaba bien mentalmente, que parece que hilaba bien, pero le empiezo yo a preguntar, oiga, ¿y qué opina de esto? Ah, es que el sol llega y además llegan los marcianos, entonces ya empieza uno a ver que a lo mejor no está bien cuando es el trato personal. Y aquí en esto no se puede mucho porque no sabemos cómo está parado, cómo está sentado, qué movimientos hace, porque puede ser una persona que tenga algunos tics o alguna cuestión y empezamos a poder preguntar cosas. Yo se los digo en los testamentos, cuando son personas de más de 70 años, les empiezo a preguntar que cómo se llama su papá, que por dónde vive, y empiezo a hacerles ciertas preguntas para ver cómo están mentalmente, para ver si puedo o no puedo hacer el testamento. En cambio, si la tengo vía streaming, a lo mejor tiene una persona ahí que le está sirviendo de manager y le está diciendo lo que tiene que decir. Entonces, no hay no puedo controlar ahí realmente su consentimiento, porque puede estar influenciada por la persona que está a su alrededor. También la conducta del notario deberá ajustar, esto es pura introducción, son 10 reglas que ahorita las vamos a empezar a ver. El notario debe de ajustarse a la ley que lo rige y a los principios y fundamentos del notariado latino. Todo debe de ser por escrito y firmado. Su responsabilidad en el ámbito analógico se tendrá que replicar dentro del ámbito digital. O sea, las mismas obligaciones, mi misma responsabilidad que lo hago cuando van en forma física como la digital, deberá ser exactamente el mismo. Ahora, aquí sí, cuando tenga una intervención dentro del ámbito virtual, tendré que reinterpretar un poquito el principio de inmediación del momento. En este caso, lo importante no será la presencia física ante el notario, sino la comparecencia que a través de la plataforma tecnológica tengamos. ¿De qué forma? A lo mejor ahorita estamos en Zoom, pero puede ser otra tecnología que hay muchísimas. A raíz de esta pandemia me doy cuenta que hay varias tecnologías para poder tener esas comunicaciones más directas. Ahora, la escritura en un futuro que se formalice por medios digitales no modificará en nada las calidades de la escritura pública en soporte de papel. Lo que sí me ayudaría es que ya, si la hacemos nada más digital con su firma, su fiel, ¿verdad? Su firma digital, entonces ya no tendría yo que contratar una bodega para guardar los libros. Yo quiero decirles, ahorita voy en el tomo 153 y en mi oficina tengo alrededor de unos 4,500 libros que tengo que guardar porque el Archivo General de Notaría no me los puede recibir y tengo que estar cuidando con Comegen y otras cosas.
Cuando si fuera digital, todo eso en un disco duro que no tiene no es más grande de 30 centímetros cuadrados, ¿verdad? O 50 centímetros, se me hace mucho, ¿verdad? Solo será esto de los archivos digitales, sería una modalidad distinta que permitiría una comunicación con los requirientes comparecientes a distancia. ¿Por qué? Porque pueden existir muchas. Es más, en algunos casos se está buscando, y ahorita lo vamos a ver, ese gran problema que podría darse. Ahorita lo voy a comentar. Todo esto proviene porque en Argentina existe una universidad notarial. Ahí se estudia para notario. Es la única universidad notarial que hay en todo el mundo. A pesar de que en Italia fue el primer libro de derecho notarial que se escribió por Orlando Pasagrini, Argentina es uno de los países con mayor cúmulo de conocimientos notariales y además, y aquí a los maestros habrá que preguntarles, Argentina está considerada como el principal productor de libros jurídicos, de autores jurídicos, ¿verdad? Bueno, ella realizó un proyecto de investigación en el ejercicio de su propia función pública notarial, donde buscaba un decálogo de la actuación notarial a distancia, como un conjunto de directrices que fundamenten la orientación que deban abordar los desarrollos actuales y futuros de la materia. Hay que recordar que estamos en un momento que esos cambios están evolucionando rápidamente. Yo les puedo decir que cuando tenía 20 años, tenía que caminar aproximadamente unas 6, 7 cuadras para poder hablar por teléfono en un teléfono público, porque no había líneas. Y ahora hasta en el baño nos agarran con el teléfono, ¿verdad? Porque con estas cositas nos encuentran donde quiera. Y en el momento que sea, estamos totalmente comunicados. Pero antes no era así. Antes la televisión, teníamos 4 canales, ahora tenemos 200, 300, 1000 o podemos escoger lo que queramos ver. Entonces, todas estas tecnologías, los últimos 20 a 30 años ha sido una evolución tremenda. Ustedes que están jóvenes, ustedes ya nacieron con otro chip diferentes a los que somos de la generación de las décadas de los 60 y 70. ¿Por qué? Porque teníamos una forma diferente de ver las cosas. Bueno, este aporte se encuadra dentro de los principios del sistema notariado latino, la normativa de fondo y las leyes notariales de cada jurisdicción. Esto que vamos a hablar es a nivel mundial, con el objetivo de sostener valores deontológicos de la función notarial y mantener su calidad en nuestro país. Pilar fundamental de la justicia preventiva, la seguridad jurídica y la paz social. ¿Por qué digo pilar fundamental de la justicia preventiva? Bueno, durante muchos años se decía que si los notarios hacíamos bien nuestro trabajo, no había por qué ir a los juzgados a pelearnos. ¿Por qué? Yo hice una compraventa, la hice bien. Hice una hipoteca, a lo mejor lo hice también que ya no le quedaba al que iba a quien se demandaba ninguna salida para dónde irse. O en un contrato de transacción, en los arrendamientos, tampoco. Entonces evitaba ir a los juzgados. Ahorita sabemos que los juzgados están colapsados. La seguridad jurídica, ojo, aquí sí es muy importante. Y se los comento, ahorita hay un gran problema de suplantación y falsificación de escrituras. No les base a ustedes si les llega una escritura con el simple hecho de ir al registro público y verificar si la escritura está registrada. No. ¿Por qué? Porque las escrituras falsas las están registrando en el registro público y están en catastro. Agarren ustedes su escritura y vayan con el notario y dicen, oiga, voy a comprar este inmueble, ¿me puede decir si esta escritura pasó ante usted? Y si no pasó ante usted, pues para presentar una denuncia. Traemos un promedio a nivel local de alrededor de 4 o 5 escrituras, más o menos, no, un promedio de 15 escrituras al mes falsas. Con eso ya se darán cuenta de la magnitud del problema que tenemos de las falsificaciones, que esto se aminoraría si el registro público tuviéramos ya una inscripción vía remota, mediante una firma digital, mediante protocolos digitales y no en papel. ¿Por qué? Porque desde mi misma computadora con una clave
yo accesaría al registro público y mandaría mi escritura. Y no cualquier persona se va a una imprenta y falsifica los documentos, el papel testimonio y los lleva al registro y mandan a chamaquitos menores de edad para que si los detienen, pues no vayan a la cárcel. Esto es muy importante para que lo sepan ustedes. No confíen tanto ya en las escrituras por las falsificaciones. Además, la paz social, el hecho de ir con el notario, se supone que nosotros los notarios somos personas correctas, somos personas que tenemos ya una calidad moral, porque aparte dentro de los requisitos tenemos que presentar para ser notarios tenemos que presentar una testimonial ante el juzgado que somos unas personas honorables. Así que yo soy honorable, no sé de dónde, pero bueno, así dijo el juzgado que yo soy muy decente. Entonces, vamos a empezar ya con los 10, el decálogo. Calificación de identidad del compareciente. El notario, en el proceso cognitivo de identificación del compareciente, cuando carece de un conocimiento previo, que yo no lo he visto anteriormente, vamos a pensar, yo por ejemplo, puedo ir a los juzgados a que me firme un juez. A lo mejor no lo conozco desde antes, pero su cargo es público y notorio. Sabemos quién es el presidente del Supremo Tribunal o un Marcelo Romero que viene siendo magistrado, o un Adrián Talamantes que es magistrado, o X persona, ¿verdad? Ya sabemos que son magistrados porque es público y notorio y es fácil identificarlos porque tienen una oficina. Pero sí, a mí me llega una persona que me dice que es Salvador Rivas, pero el que llega a mi oficina no es un Salvador Rivas que yo conozco, es un Salvador Rivas gordito, chaparro y feo. ¿verdad? Entonces, a ver, pero me dicen que tiene los mismos nombres y apellidos que el otro Salvador Rivas. Entonces le digo, a ver, ¿me permite su identificación? Fíjese que nada más traigo el pasaporte. Ah, no, no hay problema, démelo. Agarro su pasaporte y me voy a un aparato que tengo yo, que estoy conectado directamente con el Secretaría de Relaciones Exteriores y pongo eso ahí y me dice si esa persona realmente, ese pasaporte es verídico. Y si la huella digital que tiene ese pasaporte es la que aparece en el Secretaría de Relaciones Exteriores. Si me dicen que no, muy sencillo. Voy con la persona y empiezo a distraerla mientras llega la policía para que lo levante y se lo lleve. Entonces, por eso es muy importante lo presencial. Aquí, al hacerlo vía remota, va a ser más difícil porque debo de tener los documentos antes y no sé dónde se encuentra la persona. Puede ser que esté en Guadalajara, puede ser que esté en Tumbuctú o en San Martín de las Flores o no sé, en cualquier lugar, pero por el streaming no podemos saber en el lugar donde se encuentra. Ustedes a lo mejor creen que estoy aquí en Guadalajara. Pues no, estoy en Las Vegas, Nevada, ahorita jugando en un casino. Nada más puse eso atrás para que ustedes creían que estaba en Guadalajara, porque ese es uno de los problemas en cuanto a la ubicación, ¿verdad? Y no puedo certificar efectivamente que sea la persona porque a lo mejor mi recepción no es tan buena. Por eso hablamos de las tecnologías. Puede utilizar diferentes herramientas tecnológicas existentes para alcanzar esa convicción racional. Por ejemplo, lo que ya hablamos con la credencial de lector, la maestra Leti que les dio la plática ayer, ella consiguió primero la firma del convenio con el INE y ahora ya consiguió que para finales de este año, aparte de verificar las huellas digitales, vamos a poder ver en la pantalla el rostro de la persona que son esas huellas digitales y que debe de ser exactamente la misma foto que tenemos en la credencial de lector. Y sus generales deben de venir ahí. Entonces vamos a tener una identificación mejor. En cambio, si lo hacemos vía remota, pues la persona no va a poder ir a la notaría, no la voy a poder checar que sus huellas digitales sí corresponden. A lo mejor me meto y me dice que la credencial sí es válida para votar, pero puede ser que no corresponda a la persona porque a lo mejor la alteraron. Entonces, ahí es uno de los principales problemas de la vía remota, ¿verdad? Perdón. Puede ser también que ya se está tratando de tener la cédula de identificación o la cartilla de identificación, que el CURP que ya todos tenemos, va a ser parte dentro de algunos años como el Security Social de Estados Unidos, que para todos los actos ellos lo utilizan.
o como actualmente tenemos nuestro Registro Federal de Contribuyentes con la homoclave, que nos identifica como personas que estamos pagando impuestos. Se espera que en unos 10 años desaparezcan todas las claves para quedar una sola que va a ser el CUR. El notario puede recurrir a ellas como elementos para formar su convicción, pero nunca lo podrá sustituir. Si yo tengo dudas, voy a ver si sale, ustedes me están viendo ahorita aquí. Si ven esa foto, pero yo en mi credencial de lector, déjenme, voy a poner una foto mía, no se vayan a asustar, les pido por favor que no se asusten, nada más es para efectos que vean cómo puede uno cambiar físicamente. Ya casi la encuentro, perdón, aquí está. Miren, ¿será la misma persona? Vean, ahí ya ando de Santa Claus, soy yo mismo. Entonces, ahí a lo mejor sí tengo algunas facciones, pero ya cuando me ven con barba, pelo, más bien me parezco a este señor que quiso ser candidato del PAN a la presidencia y que por ahí anda demandando, presentando denuncias penales en contra del señor presidente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, va a ser muy difícil que vía remota tengamos la plena identificación, a menos que tengamos un escáner en nuestra computadora para que la foto de él la verifique sus características para ir a a un lugar donde tengan todos los datos de todos los rostros que hay en México y lo identifique como esa persona, ¿verdad? Ahora, cualquier método de identificación digital que se utilice debe ser solo un medio para alcanzar el juicio directo y personal. Asimismo, el conocimiento previo del compareciente por parte del notario facilita la actuación notarial a distancia, en tanto el notario interviniente ya agotó su proceso cognitivo de identificación. Que eso, si yo conozco a una persona, por ejemplo, el doctor, pues yo al doctor ya lo conozco, ya si lo veo aquí, yo sé que él es, entonces su credencial no necesito ni identificarlo, porque sé quién es. Pero si viene ahorita un señor que se llame, pues, un homónimo mío, Javier Lozano Barragán, pues tengo que identificarlo. Yo sé que existe un Javier Lozano Barragán que fue obispo de Zacatecas, pero hasta ahí, pero yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces tendría que verificar, y yo muchas veces para las verificaciones sí utilizo los métodos, no remotos, sino me meto, lo googleo el nombre para ver si efectivamente existe ese Javier Lozano Barragán. Y ahí ya me salen fotos y ya puedo tener una mejor identificación con dicha persona. Esto me ha servido a mí en ocasiones, pues, para hasta detener personas en mi notaría con escrituras falsas. Ahora, el segundo punto del decálogo es el notario único responsable de la identificación. La responsabilidad notarial con relación a la identificación del compareciente en la audiencia a distancia no presenta diferencia alguna con el ámbito analógico. Yo creo que sí, eso es lo que nos dice la Universidad de Argentina, pero sí, porque no es diferente tenerlo frente a frente a tenerlo lejos. Por ejemplo, ahorita que está de moda, a mí me tocó conocer al Canelo, y pues el Canelo no es muy alto, es en la época que todavía no era conocido y era muy tímido el señor, ahora ya no. Entonces, si ahora lo veo, pues está un poquito diferente, ¿ya? Pero ya más o menos lo ubicamos por la televisión, pero cuando me lo presentaron a mí, yo no sabía ni quién diablos era Saúl Álvarez. Entonces sí creo que la identificación no es lo mismo vía remota a personal. Claro, nos pueden engañar, pero para mí es importante conocer personalmente a la gente. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que podemos ver. A lo mejor al señor no le sirve algún dedo, lo tiene chueco, no sé. Entonces, eso me va a servir en caso de algún problema para poder identificarlo. Luego, el tercer punto es la utilización de una plataforma segura. Esto es un requisito indispensable. Para asegurar cualquier derecho fundamental de los usuarios del servicio notarial a distancia, la utilización de una plataforma informática segura, suministrada, aprobada, administrada y controlada
por la institución notarial. Ojo, aquí en México todavía no existe eso y yo creo que sí nos vamos a tardar bastante porque no tenemos todavía la infraestructura que se necesita. Aunque hemos avanzado mucho, no tenemos aún la infraestructura necesaria. Tenemos, por ejemplo, y me voy a ir a hacer unos ejemplos. En Colombia, en lavado de dinero, el presidente del Colegio de Notarios tiene conexión directa con el símil de nosotros, que es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, a donde damos el aviso de las posibles lavados de dinero. Pero el presidente de los notarios de allá de Colombia sabe cuántos avisos se dieron diariamente, quién es notario, cuántos por notario y todo. Y en su celular lo puede ver. Yo tuve el gusto de estar con él aquí en Guadalajara y platicar y me dice, mira, hoy se dieron tantos avisos. Aquí en México ni siquiera sabemos cuánto damos. Así de sencillo. No existe un sistema para poder saberlo. A veces hasta se nos traba la máquina porque nos ponen en el sistema demasiados requisitos que son difíciles. En España, vuelvo al lavado de dinero. En España, por ejemplo, yo como notario mando todos mis avisos al Colegio de Notarios. Vamos a pensar que estoy en Madrid. Se lo mando al Real Colegio de Notarios de Madrid. Se los mando a ellos. Ellos revisan y dicen, estos sí son los que tenemos que avisar al gobierno y los otros no, es basura. Entonces no se llenan. Aproximadamente se piensa que al mes los notarios dan más de 50,000 avisos. Nada más los notarios. Pongan ahí los bancos, las agencias de vehículos, los joyeros, los inmobiliarios. O sea, todos, pues yo creo que al mes tienen más de 100,000 avisos. Y para poder identificar todos, pues yo creo que va a ser muy difícil, ¿verdad? Y eso es una de las cosas de esta plataforma. También la plataforma debe garantizar accesibilidad a todos. Y aquí yo pongo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar las computadoras, que a ustedes no les tocó, para yo poder meterme a trabajar, tenía que poner DIR, o sea, tenía que poner muchísimos comandos para poder accesar. Ahorita lo único que hacemos, le apretamos y ya ponemos, bajamos Word y empezamos a trabajar. O necesitamos meternos a algo, nos metemos a otro. Antes no. Antes teníamos que poner ciertos comandos y aprenderlos de memoria para hacer nuestra plantilla y poder trabajar. Entonces les digo, de cuando yo inicié eso, estoy hablando a estudiar computación, fue como en el 94, 96, 97, era una cosa y ahora es otra. Hemos avanzado mucho y tarde o temprano vamos a hacer todo vía Zoom. El problema es que va a haber mucho desempleo porque todo el personal que tenemos en nuestras oficinas, pues lo vamos a tener poco a poco que despedir, ¿verdad? Ahora, esta interfaz que debemos de tener, debe tener un lenguaje simple, debe de ser confidencial en los intercambios documentales y la protección de los datos personales y de toda la información que se produzca como consecuencia de la audiencia a distancia con la garantía del secreto profesional. Imagínense, aquí el señor Andrés Manuel López Obrador hizo su testamento conmigo. Se mete un hacker y se lleva toda la información que yo tengo de Andrés Manuel. Entonces yo soy responsable de esa información que se filtró en las redes. O como le pasó a cierto político que sacaron que debía 8 millones y feria al SAT. ¿Va? Entonces hay que tener una plataforma sumamente segura y desgraciadamente los virus son diarios y los virus los tenemos por donde quiera. Ahora, con esta plataforma que es segura, pues el notario podría conferir a la audiencia a distancia la certeza y eficacia probatoria. El siguiente punto, el cuarto, dice rechazar la prestación de servicio notarial a distancia en caso de duda. Eso definitivamente, aunque yo tenga las personas enfrente de mí, yo rechazo. Y no ha sido una vez, han sido varias veces. ¿Por qué? Porque al platicar te das cuenta de algunas cosas. Voy a poner un ejemplo. Llega una persona y me dice, es que le voy a vender mi casa al señor. Ah, sí, ¿por qué? Es que, pues fíjese que el señor me dice que se la tengo que vender
porque pues él va a poner un negocio y me va a seguir manteniendo. A ver. Sí, es que me va a dejar vivir ahí en la casa. Bueno, entonces hay que ponerle dentro de la casa, dentro de la escritura que le da el derecho de habitación. No, no quiero. Yo que confío en mi palabra. En ese momento rechazo yo porque ya me estoy dando cuenta que se van a aprovechar de la persona. ¿Ah? Es importante subrayar la importancia de celebrar consultas y audiencias preliminares virtuales, como así también de analizar los documentos originales virtuales recibidos para la preparación del acto y todos los elementos a disposición del notario. Ojo, ahí aquí en Jalisco yo lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque ya nuestro protocolo trae muchísimas cuestiones que no lo podemos revisar digital. El papel testimonio tiene marcas de agua. Aparte, tiene unas marcas digitales y el sello trae unas tramas especiales para que nada más se puede ver en el original, no en lo escaneado. Entonces, esos tendrían que ser con firma digital y tendríamos que verificar si esa firma digital es real o no. Asimismo, en caso de duda, el notario tiene la facultad de rechazar la petición de actuación a distancia y solicitarla presencial, que normalmente no vienen. Mucha gente cree que sí lo van a hacer. Y aquí de una vez les voy a decir algo. Al final les voy a decir que Jalisco avanzó en algo importantísimo que se aprobó el día 27 de abril, salió publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Pero eso es nada más para que se queden hasta el final y lo escuchen, porque todos los que tienen van a trabajar en asambleas, en condominios, en eso les va a ser muy importante. Todo ello con el objeto de garantizar al requiriente del servicio el mejor entorno para la prestación del servicio notarial. El punto quinto es la distancia con la competencia notarial en razón del territorio. Vuelvo a lo mismo. Todos los notarios tenemos una jurisdicción, como los juzgados, también los notarios. Yo que soy notario 106 de Guadalajara, pues yo nada más puedo actuar, personalmente me puedo desplazar a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, San Cristóbal de la Barraca, Ixtlahuacán del Río y Tlajomulco de Zúñiga. Si yo quiero hacer una en Zapotlanejo, en Chapala, en Ameca, en Acatic, en Ocotlán, en mi pueblo, en San Miguel el Alto, pues no voy a poder, porque mi fe termina en los límites de mi jurisdicción, de mi adscripción. Entonces, ¿aquí qué sucedería? La persona que está haciendo la escritura vive en San Miguel el Alto y estoy remoto, pero él no me dice que está en San Miguel el Alto. Me dice, es que yo estoy aquí en Tlaquepaque, en mi casa. Si acaso se pudiera ya, hacíamos el instrumento. Y después pide la nulidad. ¿Por qué? Porque el señor no estaba dentro de la inscripción territorial del notario. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, porque sí, ya las distancias se acortaron con todo esto de la computación y del Internet. También para ello es necesario el diálogo de los notarios de todo el país para acordar nuevos factores de vinculación para la audiencia a distancia, partiendo siempre de la competencia territorial del notario interviniente. Tales puntos de vinculación podrán ser el domicilio real, el legal o especial del requiriente o el lugar de ubicación de los bienes. ¿Qué significa esto? Ustedes que ya espero que ya hayan tenido derecho civil saben que tenemos diferentes domicilios. Bueno, ¿qué sucede? El señor que está vendiendo vive en Tijuana. El inmueble está en Mazatlán y el notario que está haciendo todo está en Guadalajara. ¿Dónde quedó mi jurisdicción? Y el comprador de ese inmueble vive en Tizimín, Yucatán, de cabo a rabo. ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Javier Lozano, que es de Guadalajara, tendría la facultad porque en cuestión de jurisdicción, el comprador vive allá. A lo mejor un notario ya podría hacer la escritura porque ahí vive, pero el de Tijuana, por el vendedor. Pero lo más conveniente fuera que fuera el de Mazatlán porque está el inmueble ahí y ahí se van a hacer todos los trámites. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de contratos que, bueno, sabemos que
que existen, ¿verdad? Para esto, también el punto sexto sería los comparecientes o usuarios del servicio notarial a distancia que se encuentren en el extranjero, circulación documental transfronteriza. Ojo, aquí ya en Jalisco, no a nivel notarial. Vuelvo, bueno, les voy a decir lo que salió. Si yo tengo una casa, en un departamento, en un condominio aquí, y vivo en Nueva York, entonces va a haber la asamblea, pero yo no puedo desplazarme de Nueva York a Guadalajara para asistir a la asamblea, y para mí es algo muy importante. A partir del día 27 de abril de este año, yo puedo conectarme vía internet y la asamblea, puedo votar, puedo hacer todo porque ya la ley me lo permite. Y va a ser válida esa asamblea. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque está mi cliente que está en Nueva York, me dice, oye, doy autorización para que hagas un poder notarial. Te mando el documento, vamos a pensar que está autorizada la ley, todavía no está autorizada. Te mando mi escritura digital, fírmamelo con tu fiel de México. Me firma, la regresa y entonces ya tengo un documento firmado digitalmente. Pero el señor nunca estuvo aquí, ¿cómo voy a decir que ante mí? Entonces voy a decir que vía remota el señor me dio instrucciones y que autorizaba el poder y lo autoriza con su firma digital. ¿Va? Se tendría que modificar muchas leyes nacionales, así como locales, para que cuando el compareciente se encuentre en el extranjero y elija utilizar el servicio de actuación notarial a distancia y que haya optado por la aplicación del derecho mexicano, excepto que expresamente manifieste lo contrario. Y aquí hay que recordar que simplemente en los testamentos, a mí me gustan mucho los testamentos, para poder saber dónde se aplican, nos tenemos que ir en el Código Civil, si no mal recuerdo, no sé, no, en el Código Civil, en la Constitución del Estado, creo que el artículo 17 dice que el lugar del domicilio es en donde se va a aplicar la ley, salvo pacto en contrario. Entonces, si el inmueble está aquí, tiene que ser en Jalisco, no las leyes de allá. ¿Verdad? Bueno, todo con excepción de las normas imperativas de derecho internacional privado de aplicación inmediata o de orden público que se impongan por el sobreejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyan la aplicación del derecho mexicano elegido por las normas del conflicto por las partes. Además, es importante evaluar la posibilidad de proyectar convenciones internacionales bilaterales o plurilaterales que vialicen la circulación y validación de los documentos notariales digitales de manera transfronteriza, los que se podrán legalizar y apostillar electrónicamente, como sucede ahorita con muchos documentos que se apostillan y ya no tenemos que legalizarlos como anteriormente. A lo mejor muchos de ustedes no les tocó, pero antes de que entramos al convenio de la Haya, si yo quería mandar un documento a Estados Unidos, primero tenía que ir a que me lo certificara el gobierno del Estado. Ya que me lo certificaba el gobierno del Estado, tenía que ir al consulado de Estados Unidos para que el consulado de Estados Unidos dijera que sí correspondía. Y ya mandarlo a Estados Unidos y era válido. Ahora no, nada más voy al gobierno del Estado, me apostilla que ese documento es válido y que yo lo estoy expidiendo de acuerdo a mis facultades y es válido en toda esa región, siempre y cuando se haya hecho con de acuerdo a las leyes de allá. Y aquí, verbigracia, doy el ejemplo. En Estados Unidos existen notaries publics, no digo notarios públicos, notary public, en donde los señores lo único que hacen son autentificar firmas. Y con esas autentificaciones de firma, muchos de los paisanos que viven allá mandan el poder para que hagamos escrituras. Y por regla general, todos los notarios de la República los rechazamos. ¿Por qué? Porque el notary public de Estados Unidos puede ser una persona que ni siquiera haya terminado la primaria. Y lo único que hacen es autentificar la firma, decir, la firma que trae esta carta poder sí corresponde a la persona que dice ser. Y es todo. Y le ponen un sello y les cobra $20. Entonces, por eso siempre hay que ver exactamente qué documento nos están mandando. El séptimo punto es firma del documento. ¿Cómo vamos? Bueno, 8:17, me voy más rápido.
documento en la audiencia notarial a distancia. En la audiencia notarial a distancia, el compareciente deberá otorgar el documento notarial con su firma digital electrónica, que fue la FEA, la FIEL y como quieran llamarle, ¿verdad? De la misma manera, el notario lo autorizará. Aquí en Jalisco ya podemos firmar electrónicamente. Ya hay una ley de firma electrónica a nivel estatal donde autoriza. De ley referenda, que significa la ley del futuro, se pueden plantear como un derecho comparado líneas argumentales en pos de analizar. Primero, la suscripción del documento notarial firmado únicamente por el notario autorizante. Ojo, nada más por mí, nadie más lo va a firmar. Cuando aquí nos dicen que debe de ir firmado, que el notario no va a poder autorizar, si no va firmado por todos los contratantes. Dos, la intervención de dos notarios en los actos bilaterales, que haya un notario aquí en Guadalajara y otro notario en Mérida. Entonces el vendedor firma aquí en Guadalajara el documento y el de Mérida, el comprador firma con el notario de Mérida, se unen los dos y es un solo documento. Eso es lo que en muchas ocasiones se ha hablado, pero que no ha llegado a un buen fin. El ejercicio funcional a distancia permite la configuración de cualquier tipo de acto jurídico. Sin embargo, la prudencia nos impone considerar para una primera etapa de implementación su utilización para el otorgamiento y autorizaciones de determinados documentos notariales que no tengan trascendencia bilateral, por ejemplo, certificados, certificación de firmas, escrituras que contengan actos jurídicos unilaterales o asociativos que no presenten intereses contrapuestos, como los mandatos, actos constitutivos o modificativos de asociaciones o sociedades. El avance hacia futuras etapas brindará la posibilidad de autorizar escrituras públicas que contengan cualquier tipo de negocio jurídico. El 9º punto, sistemas tecnológicos de alta seguridad. Definitivamente, si no tenemos un sistema tecnológico de alta seguridad, no vamos a poder llevar a cabo esto, aunque lo queramos, aunque esté en la ley. Les digo, nuestra ley del notariado desde el 2002 ya prevé el protocolo electrónico, ya no en papel, ya electrónicamente, pero no lo hemos utilizado porque no hay un buen sistema electrónico, no tenemos un sistema de seguridad, ¿verdad? Luego, capacitación permanente. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí el día de ayer, el día de hoy ya no me funciona. Yo en mi notaría tengo un programa que se llama DBA System. El señor cada año viene y a pesar de que ya lo manejamos, todo el personal de la notaría viene a volvernos a enseñar cómo elaborarlo, porque de repente se nos olvida un comando o algo y en ese momento nos lo recuerda y ya lo podemos volver a utilizar. Por eso necesitamos una capacitación permanente del notariado y de todos, desde el más viejito hasta el más joven. Quiero decirles que aproximadamente un 35% del notariado es mayor a 60 años. Y los menores de 30, pues no hay ninguno. Todos son mayores de 30 años. Y los que somos mayores, los de 45, 50 años, les cuesta más trabajo todo lo de computación, porque no nacimos en la etapa de las computadoras. Ahora, ya aquí en Jalisco, ya para terminar, con esto termino, ya existen algunas cosas que podemos hacer, lo que les hablaba, el protocolo electrónico, la expedición de certificados de gravámenes con cautelar vía remota, los pagamos mediante Space o pagos electrónicos, pago de servicios, transmisiones también de manera electrónica en algunos municipios, no en todos lados, solicitudes de permisos de constitución de sociedades, asociaciones, también la celebración y lo que les decía, la celebración de asamblea de condóminos, sociedades civiles de manera virtual, así como de asociaciones civiles también. Todo lo que tenga que ver a nivel estatal lo podemos hacer ya vía remota. Sociedades civiles, asociaciones civiles, condominios tanto dúplex como condominios compuestos y fundaciones. Lo podemos hacer de manera virtual. Tiene algunos rasgos que debe de identificar muy bien a la persona, el presidente o el administrador o quien lleve la asamblea tendrá que de verdad checar bien quiénes son. Y bueno, con esto espero que a lo mejor me atropellé un poquito al hablar porque soy muy acelerado,
y pues les agradezco su atención, espero que haya servido de algo y ahora sí, esperando las preguntas y las evasivas de mi parte. Muchísimas gracias, maestro Javier Lozano Casillas, Gracias. por su brillante charla. En nombre de la universidad le agradecemos de antemano esas palabras que nos acaba de regalar y si nos lo permite y si está de acuerdo, nos gustaría compartirle algunas de las inquietudes que tenemos en el foro. Claro. Pregunta a Nesli Santiago Torres. Buenas tardes, excelente ponencia la que nos da el día de hoy. Quisiera preguntarle, ¿qué pasa con las personas que no se pueden mover por ellos mismos? ¿Sería buena opción que en este tipo de personas se pudiera hacer una excepción en la actualidad para que puedan hacer su testamento? Bueno, mira, lo que sé que en este momento, te lo digo, los que no pueden moverse por sí mismos, pueden tener un testamento hológrafo o el testamento privado o hablar con el notario y el notario, yo lo hago, yo he ido a hospitales y a otros lados, voy, platico con la persona, me dice cuál es su voluntad y después voy con mi computadora, impresora, todo y me firman el testamento, pero ya sabiendo qué es lo que quiere la persona. Entonces, sí se puede hacer. Ahorita no lo estoy haciendo mucho por la pandemia, porque sí me da pendiente. A mí ya me pegó el COVID, estuve 2 meses enfermo, entonces me cuido más que cualquiera. ¿Ah? Bien, muchas gracias, maestro. Tenemos una segunda pregunta y última. Pregunta a Fernando Marín. Dice, buenas tardes, soy alumno del primero A turno matutino y mi pregunta es la siguiente. Cuando la persona está dispuesta para escriturar algún bien, ¿con qué bases el notario redacta esa escritura? A ver, no te alcancé a escuchar, como que se vició un poquito el sonido. Repito la pregunta, maestro, ¿le parece? Sí. Pregunta que cuando la persona está indispuesta para escriturar algún bien, ¿con qué bases el notario redacta esa escritura? Bueno, si está indispuesta, pues no puede hacer la escritura. Yo si la persona veo que está presionada, o sea, que la llevaron a hacer el acto que quieren elaborar, o me doy cuenta que la persona no está bien mentalmente, o vamos a pensar, esa indisposición no sé a qué se refería, porque pueden ser muchas cosas. Vamos a pensar que la persona no sabe leer ni escribir. Bueno, la misma ley me dice que debe de pedir un testigo para que le lea en voz alta y otro para que firme a su ruego. Pero aparte, me dice que no sabe leer, no sabe escribir y aparte es invidente. Bueno, entonces le pido 3 personas. El que va a firmar a su ruego, el que va a leer en voz alta y voz alta y el que va a decir que está correcto. O sea, pido 3 personas. Y así la misma ley nos dice cómo hacer. Si yo veo de veras que la persona no tiene la capacidad, a mi criterio, yo no paso la escritura, no la elaboro. Y aún teniéndola ya en el protocolo, no la firmo. ¿Ah? Sí he ido a recoger firmas, voy primero a ver si la persona, me tocó una señora que no podía moverse de su casa porque ya tenía cáncer y tenía un tratamiento muy fuerte. Le quedaban al poco tiempo. Fui, le dije a la señora, oiga, es cierto que usted quiere vender su casa. Sí, es que necesito vender mi casa para mis tratamientos. Entonces elaboré la escritura y fui con la señora, le leí todo, me firmó, murió como a los 10 meses esta persona. Entonces, esta indisposición es también un poquito que el notario quiere ayudar cuando se puede. ¿Verdad? Entonces, sí, es muy... Y los notarios, mira, aquí voy a decir una indiscreción, pero yo soy muy indiscreto. En la actualidad hay 10 notarios suspendidos por actuar mal dentro de su función. Yo me cuido mucho de tratar de actuar bien, a lo mejor meto la pata, pero es por tonto, no por sinvergüenza. Y muchos empleados de nuestra notaría nos meten en problemas porque a ellos no les importa. Quien es el responsable es el notario de cualquier acto. Gracias, Entonces, maestro. ¿hay alguna otra pregunta? Sí, existe una, va llegando una Perfecto. pregunta que recién se acaba de formular. Pregunta a Mackenzie Pratt. ¿Está de acuerdo que si la tecnología se involucra más al derecho puede facilitarlo todo? Bueno, mira, yo creo que sí puede facilitar muchas cosas, pero jamás la tecnología va a sustituir a la inteligencia jurídica de los humanos. Yo te puedo decir que puedo tener la mejor computadora, pero la computadora no va a tener la forma de discernimiento de ver ese juicio. Había un abogado que ya falleció, y voy a dar el nombre, que él trabajando en un tribunal, el licenciado Chavira Martínez, Jorge Humberto Chavira Martínez, él llegaba con el juez y le decía, a ver, aquí tengo este amparo donde
otorga el amparo. Y acá tengo otro donde lo desecha. Imagínate el nivel de discernimiento jurídico que tenía él para ver de diferente forma el mismo acto. A ese grado. Entonces las máquinas no nos van a cambiar eso. Y aquí voy a meter a nuestro buen amigo el doctor. Yo confío más en una opinión del doctor que en lo que me diga una computadora, porque el doctor yo sé que es un hombre pensante, que discierne mucho las cosas, las desmenuza. La palabra le puede sacar muchas cosas. Entonces yo prefiero a un ser pensante, a un jurista, que a una máquina. En ese aspecto, nos va a beneficiar en cuanto a la elaboración, en cuanto al tiempo, pero jamás nos va a sustituir en el pensamiento jurídico. Muchas gracias, maestro Gracias. Javier. Y con esa pregunta concluimos. Es momento de reconocerle su brillante participación, maestro. Gracias. Bueno, pues todo mi reconocimiento, mi admiración por ese tiempo que nos acaba de regalar. Y para efectos de que este reconocimiento sea hecho debidamente, cedo la voz al doctor José Antonio Rubalcaba Ramírez para que tenga bien entregar ese merecido reconocimiento. Doctor, su micrófono. Muchas gracias, maestro Javier Lozano Casillas, por tu magnífica disertación. Te agradecemos de todo corazón, en este caso la siempre disposición que tienes para esta casa de estudios y en este caso también para esta comunidad universitaria. No me resta en este caso más que, en este caso, agradecerte tu valiosísima participación y para ello, en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, te entregamos este reconocimiento de manera virtual, que en su momento te lo haremos llegar de manera presencial. Y para ello me permito leerlo. La Universidad de Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al maestro Javier Lozano Casillas por su destacada participación con la ponencia Decálogo de la actividad del notario y las nuevas tecnologías en el marco de la 7ª Cátedra de Derecho frente a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, maestro Javier Lozano Casillas. Nos sentimos muy agradecidos y congratulados de tenerte en este espacio académico. Muchas gracias. No, gracias. El que se siente muy agradecido es su servidor porque la universidad me ha recibido y me siento ya parte integrante de ustedes y pues yo estoy a sus órdenes y de los alumnos si tienen dudas también. El día que quieran, yo siempre contesto a todo mundo. Muchas gracias. No, por el contrario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. De verdad, le agradecemos enormemente esas palabras que nos acaba de dedicar. Bien, pues esto ha sido todo por el tercer día de actividades vespertinas de nuestra cátedra académica denominada El Derecho frente a las nuevas tecnologías, auspiciada por